Damos gracias a Dios, mis amados, que podamos concluir este tema en este segmento que es tan trascendental e importante para todos. Hemos hablado de los rudimentos de la doctrina de Cristo y leímos Hebreos capítulo 5, versículo 12, en donde dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dijimos que en el 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y en el segmento anterior hablamos de que el bien y el mal no tiene nada que ver con el carácter de las cosas, sino que habla de lo superior en contraste con lo inferior. Y el bien indica la superioridad de Cristo y el mal, la inferioridad de Moisés, de los ángeles, del sacerdocio levítico o aarónico y de los rudimentos de la ley. Y acá yo les dejo una tarea que me parece importante, porque aunque lo leímos muy rápidamente, quizá tú necesites meditarlo mejor, y es mirar en tu Biblia, en el libro de los Hebreos, 1, que Cristo es superior a los ángeles. Hebreos del 1 al 4 y del capítulo 2 al versículo 18. Segundo lugar, Cristo es superior a Moisés. Hebreos 3 del 1 al 19. Número 3, Cristo es superior al reposo de Canaán. Hebreos 4 del 1 al 16. Y número 5, Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Hebreos 5 del 1 al 14. También Cristo es superior al pacto de la ley. Hebreos 8 del 1 al 13. Cristo es superior a los sacrificios antiguos. Hebreos 9 del 1 al 10 y el versículo 18. Pero es importante leerlo para que podamos, amados, entrar en contacto con el significado de este libro maravilloso. Finalmente, que Cristo es superior a la sangre de los machos cabríos. Hebreos 9, 13 al 28. Así que entonces, concluyendo, Cristo representa en el libro de los Hebreos el bien y la superioridad. Representa lo segundo superior a lo primero. Y al mal y a la inferioridad lo representan los ángeles, Moisés, el sacerdocio de Aarón, el pacto de la ley, los sacrificios y la sangre de animales. ¿A qué vino Cristo? A establecerse como lo último, como lo segundo o lo superior. ¿Superior a qué? A lo primero, que hay que quitarlo definitivamente, que son los ángeles, Moisés, el reposo en Canaán, Aarón, la ley, los sacrificios, la sangre de animales, que siendo lo primero no es lo perfecto, como ya lo vimos y como usted lo puede leer en el libro de Hebreos. Cristo es lo último, y lo último es lo segundo y es mejor que lo primero. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de todas las sombras de la ley, y por eso debemos dejar ya los rudimentos. Cristo es nuestra eterna realidad. Así que, amados, la iglesia del nuevo pacto, la iglesia en la gracia, está llamada a caminar no en las sombras, sino en las realidades de lo que logró Cristo por ella. Caminar en las realidades es alimento sólido, pero andar en sombras y en rudimentos externos es leche. Cristo no es el rudimento de la iglesia, es el cumplimiento de todos los rudimentos
de la ley, como dice Romanos 10:4. Voy a leerlo. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, tenemos que de aquí en adelante andar en lo superior y no en lo inferior. En lo perfecto y no en los rudimentos. En lo interior y no en lo exterior. No podemos seguir andando en el pan de trigo, sino en el pan de vida. No podemos seguir hablando en bautismos en agua, sumergimientos en agua, sino en el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que tú y yo necesitamos con urgencia para estar llenos de Él. ¿Por qué los creyentes hebreos no eran maestros después de tanto tiempo? Porque andaban en lo inferior, en el mal, en los primeros rudimentos. Andaban en leche, estaban en el prekinder de Dios y por eso no tenían ejercitados los sentidos y no poseían discernimiento de lo que verdaderamente es importante. Ellos, debido a los rudimentos del judaísmo, eran tardos para oír. Estaban con sus sentidos embotados por el velo de Moisés y con sus ojos espirituales cerrados, con sus mentes no alumbradas. Y desgraciadamente, y lo triste, es que así también ahora encontramos multitud de cristianos, entre comillas, alrededor de la tierra, con este problema terrible. Pablo en Hebreos, entonces, 6:1, para que concluyamos este tema tan sumamente importante, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Aquí la exhortación del apóstol y la exhortación que nos hacemos mutuamente hoy, mis amados hermanos, es ir hacia adelante, hacia la perfección o hacia la madurez del conocimiento de lo superior en Cristo. Ellos, los hebreos, no debían detenerse en los rudimentos. Ellos tenían que abandonarlos para dejar lo malo y tomar lo bueno, dejar la leche y tomar alimento sólido, dejarlo de niño y convertirse en maestros, dejar los rudimentos para tomar lo perfecto del conocimiento de Cristo. Esta es la exhortación primordial de la carta a los hebreos. ¿En qué se habían detenido los creyentes hebreos? En lo mismo que la mayoría de las iglesias cristianas se han detenido hoy, en los rudimentos. Si Cristo, amados, es superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón, a la ley, a los sacrificios, y si rudimentos significa embrión, primera lección, entonces los ángeles son un rudimento, Moisés es un rudimento, Aarón es un rudimento, la ley es un rudimento, los sacrificios son un rudimento. Las abluciones, los ayunos, los ritos son rudimentos, las vigilias son un rudimento, comer pan y beber copa es un rudimento porque es algo literal. Reprender al diablo es un rudimento porque en Hebreos 2:14 la palabra perfectamente nos enseña que el diablo fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Quedó destruido el rudimento de untar y de imponer manos como rudimento. De vestirse de israelitas con túnicas de seda o de lino es un rudimento. Usar banderas en las iglesias de Israel y de los países, todo eso es un rudimento. Tocar el chofar judío es un rudimento. Las danzas y los bailes que se hacen
muchas veces dentro de la congregación son rudimentos. Presentar niños es rudimento, prender incienso es rudimento, regar sal es rudimento, lavar los pies son rudimentos, traer rosas, trigo y tantas cosas al templo son rudimentos. Parece terrible, pero es que nada de eso puede complementar para nada la obra perfecta que Cristo ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cristo es superior a cualquier rito externo. Cristo es superior a su propia doctrina. La gente va en busca de la doctrina muchas veces y no de Cristo. La gente va en busca de alabanzas y de danzas y de música que nos haga sentir el placer de los sentidos, pero no de Cristo. Muchos van a una comunidad buscando un hombre y no a Cristo. Y en Hebreos 6, Pablo menciona a los creyentes hebreos 6 rudimentos de leche. Y dice: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Pablo dice que los creyentes tendrían que aprender a discernir entre verdades vivas y formas materiales muertas. Y en Hebreos 6:3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Dejar los rudimentos, dejar los rituales, dejar las purificaciones hebreas muertas y acogernos a la obra perfecta de Cristo en la cruz y llenarnos con esa verdad maravillosa para que nosotros estemos plenos, completos, sin culpabilidad, libres delante de Él, perfectos, justos, santos, tal como Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Pero en Hebreos 6:4, para terminar, vemos lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto es bastante profundo, bastante difícil de discernir, porque seguramente el fundamento de lo que estamos hablando, de lo segundo y lo superior que es Cristo con su obra perfecta en la cruz, les fue enseñada esa doctrina a los hebreos. Pero ellos habían recaído y estaban volviendo de nuevo a los ritos judaizantes. Estaban regresando de nuevo a los sacrificios, a las ofrendas. Y sin duda alguna, habían recaído del verdadero fundamento. Por el Espíritu Santo, esos creyentes hebreos habían sido iluminados, habían gustado del don celestial, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Cuando habla de buena palabra de Dios, es que hay una buena palabra y hay una mala palabra. La buena palabra es la gracia, es la fe en Cristo, es la obra de Cristo después de la cruz, que son temas eternos y maravillosos para nuestras vidas. Esos creyentes habían sido iluminados con esa palabra por el Espíritu Santo. Habían gustado las maravillas de la buena palabra de Dios. El Espíritu Santo había establecido en ellos el fundamento en el momento en que creyeron. Sin embargo, se les hace una advertencia que es la misma que se nos hace a nosotros. Si ellos recaen, si nosotros recaemos a las obras de la ley, a Moisés, a los sacrificios,
a las abluciones y a las ofrendas físicas para tratar de acercarnos a Dios, ¿qué pasa? Que ya no podremos tener una segunda oportunidad de renovación para arrepentimiento. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, que es en el que nos encontramos, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, ¿por qué? Porque todo lo que necesitábamos de Dios ya nos ha sido dado en Cristo. Y lo dio una sola vez. Y nos lo entregó una sola vez en la cruz del Calvario. Cristo, con un solo sacrificio, perdonó todos nuestros pecados y estableció un mejor pacto en la cruz. Por una sola vez, por una única vez. Lo único de Dios, entonces no se puede rechazar, sino que lo debemos degustar. Debemos regocijarnos en esta verdad, saborear esta verdad. Y si no lo hacemos, Dios no tiene otro remedio para el pecado de la apostasía cuando alguien repudia lo que Cristo dio e hizo en la cruz del Calvario por su iglesia. La voluntad perfecta de Dios consiste entonces en quitarlo primero para establecer lo último. Que quede claro y lo repito. ¿Qué es lo primero? Es quitar los sacrificios de animales para que lo segundo, que es el sacrificio nuevo de Cristo por nosotros, sea plenamente establecido. Cristo, que es el sacrificio segundo, vino al mundo para quitar los sacrificios primeros y establecer el suyo como el sacrificio único y verdadero del nuevo pacto. Basado en ese principio de que la voluntad de Dios es quitarlo primero para establecer lo segundo o esto último, tú y yo vamos a quitarlo primero y hasta a establecer lo último en nuestras vidas con la mente de Cristo. Esto nos va a conducir a algo superior también, que es la plenitud en Cristo, de lo que hablaremos algún día. Por ejemplo, ya hemos estudiado y hemos visto varias cosas. El postrer Adán es mejor que el primer Adán. Cristo vino a quitar al primer Adán para establecerse como el segundo Adán. El primer Adán era carne, el segundo es espíritu vivificante. Hoy no somos Adán, el natural, el antiguo. Somos el postrer Adán. Somos espíritus vivificantes, habitando en un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por Adán vino el pecado, vino la muerte, pero por el último Adán, el postrer Adán, vino la vida. Nos trajo la vida. El primer Adán fue un alma viviente con un cuerpo carnal y natural. Cristo fue hecho espíritu vivificante con un cuerpo espiritual y glorioso, que es lo único que falta en nuestras vidas para completar el regalo maravilloso de nuestra redención. Evento maravilloso que sucederá con el arrebatamiento de la iglesia. Cristo no solo es el postrer Adán, sino también el segundo hombre. El primer Adán es de la tierra, el segundo es celestial, el cual somos nosotros. Adán es el comienzo de la humanidad caída, el postrer Adán en Cristo es la finalización de todo lo caído y de todo lo antiguo. Adán fue la cabeza de una raza caída, pero Cristo es la cabeza de una raza nueva, la cual somos nosotros. Una nueva creación en Cristo. Adán hombre terrenal, Cristo hombre espiritual. Por tanto, tú y yo ya dejamos los rudimentos de Adán atrás para llenarnos, vivir y degustar
al segundo Adán, que es del cielo. El segundo cordero es mejor que el primero. Los corderos del antiguo pacto eran sacrificados no mayores de 1 año de edad como sacrificio, y se estableció el sacrificio el día de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, en la fiesta que se llamó la Pascua. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan, San Juan 1:29. Así que ya no necesitamos de los corderos de la ley, sino que, amados hermanos, hoy tú y yo, por el Espíritu Santo, nos ruega que dejemos los rudimentos, que dejemos esas doctrinas básicas en las cuales fuimos levantados y que nos ayudaron muchísimo, por supuesto, en el comienzo de nuestra vida de niños. Pero se nos ruega que no sigamos como niños, sino que necesitamos alimentarnos de alimento sólido para alcanzar la madurez y la perfección en Cristo. Y ese es el fundamento de nuestro ministerio. Alimentar a la iglesia con alimento sólido, con las verdades maravillosas del nuevo pacto, con la abundancia de las riquezas de la gloria de Cristo en nuestras vidas, para que entendamos cuál es nuestra posición real. Si tú, mi amado y amada, te quedaste en los rudimentos, llevas años en los rudimentos, es tiempo de orar al Señor, porque el único que puede quitarnos el velo es Cristo. Dice el apóstol Pablo que cuando nos convirtamos al Señor, el velo se quitará. Entonces hoy te quiero invitar a que hagamos una oración y le roguemos al Señor del cielo que nos capacite en el Espíritu para poder aprehender de Él estas verdades y poderlas vivir y poderlas disfrutar, lo cual redundará en vida abundante para ti y para mí en Cristo Jesús. Oremos. Padre, yo te ruego en esta tarde que esta palabra no sea en vano, mi Dios. Que alguno de mis hermanos que la ha escuchado y la ha degustado sienta una profunda hambre, una profunda necesidad de alimentarse de ti. Ya hemos oído tanto de David, tanto de Samuel, tanto de Job, tanto del Antiguo Testamento, Señor, tanto de Jesús de Nazaret en los 4 evangelios, en donde hay enseñanzas, por supuesto, preciosas, que no podemos desechar para nada. Pero no podemos quedarnos ahí toda la vida. Necesitamos crecer en el conocimiento tuyo. Necesitamos ser alimentados con el maná escondido de la urna de Dios en el arca del pacto. Tenemos libertad, Señor, para alimentar nuestros espíritus con vianda, no con leche. No queremos seguir siendo niños, queremos ser hombres espirituales. Tú nos enseñaste que hay hombre espiritual, hombre carnal y hombre natural. Quizá hayamos vivido como hombres carnales por mucho tiempo, como niños en Cristo. Pero es tiempo de crecer y es tiempo de desarrollarnos en ti para que podamos entender tu misterio y podamos vivir los días que nos quedan en la tierra. No libres de pruebas, de tribulaciones, de problemas, de angustias, de escasez, porque ese no es el evangelio. Sino llenos de ti, capacitados por ti para poder enfrentar todas las vicisitudes que vengan a nuestra vida con entereza, con valor, con certeza
de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni angustia. Nada nos puede separar. Porque estamos en ti y tú estás en nosotros. Porque nos hemos sumergido en ti y tú has hecho con nosotros una unidad perfecta. Tanto que nos has elevado y nos has sentado contigo en lugares celestiales, en donde tenemos al alcance nuestro toda la sabiduría, todo el misterio, toda la inteligencia que el Dios vivo, que el único Dios verdadero anhela y desea darnos. Pues dice Santiago 1:3 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos la dará rica y abundantemente. Pero dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrado de un lugar a otro, y no piense que el que tal así ore recibirá cosa alguna del Señor. Dios, disponemos de aquí en adelante nuestro corazón a seguir escuchando la doctrina de la gracia en todos sus matices y en toda su profundidad. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados. Hasta la próxima y los declaro bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Chao.